Mi hermano gemelo apareció en mi puerta cubierto de moretones. Los hermanos de su esposa lo habían estado golpeando durante un año, así que intercambiamos lugares y me aseguré de que nunca lo olvidaran. Eran las 11 de la noche cuando escuché los golpes desesperados en mi puerta. Abrí y casi no reconocí al hombre frente a mí. Rodrigo, mi hermano gemelo, tenía el ojo izquierdo completamente cerrado por la hinchazón, sangre seca en la comisura de los labios y marcas moradas que le cubrían los brazos. Se tambaleó hacia adelante y lo sostuve antes de que cayera. Dios mío, Rodrigo, ¿qué te pasaron? No dijo nada, solo se desplomó en mi sofá y comenzó a temblar. Fui por hielo, alcohol, gasas. Cuando regresé, él tenía la cara entre las manos. Rodrigo, necesito que me digas quién te hizo esto. Silencio, hermano. Mírame. Levantó la vista lentamente. Sus ojos, idénticos a los míos, estaban llenos de una vergüenza que me partió el alma. Fueron ellos otra vez, susurró. Los hermanos de Camila. Sentí que la sangre se me helaba. Los hermanos de Camila, 3 tipos que se creían dueños del mundo porque su padre tenía dinero y conexiones. Habían estado intimidando a Rodrigo desde que se casó con su hermana hace 2 años, pero pensé que eran solo palabras, provocaciones. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? 1 año, admitió sin mirarme. Tal vez más, 1 año. Mi hermano había estado sufriendo violencia doméstica por 1 año entero y no me había dicho nada. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque tenía miedo, Sebastián. Tenía miedo de que fueras y los enfrentaras y entonces las cosas se pusieran peores para Camila. Lo miré sin comprender. Camila sabe que te golpean. Ella no hace nada. Dice que sus hermanos solo están jugando, que yo soy muy sensible. Jugar. Llamaban jugar a esto. Los moretones en sus costillas, la marca de una botella en su espalda, el corte profundo sobre su ceja. Esto no es un juego, Rodrigo, lo sé, pero ¿qué puedo hacer? Son 3 contra 1 y su padre es amigo del jefe de policía. Ya intenté denunciarlos una vez y la denuncia desapareció como si nunca hubiera existido. Me senté junto a él tratando de controlar la rabia que me quemaba por dentro. Rodrigo y yo éramos gemelos idénticos, mismo rostro, misma estatura, misma complexión. La única diferencia era nuestra personalidad. Él siempre fue el tranquilo, el que evitaba problemas. Yo era el que los buscaba cuando alguien lastimaba a quien amaba. Tengo una idea, le dije. Pero necesito que confíes en mí. Me miró con desconfianza. ¿Qué clase de idea? Vamos a intercambiar lugares. Tú te quedas aquí, yo voy a tu casa y me hago pasar por ti. ¿Estás loco? No van a notar la diferencia. Camila ni siquiera te mira realmente ya. Y cuando sus hermanos vuelvan a intentar golpearme pensando que soy tú, van a llevarse una sorpresa que recordarán el resto de sus vidas. Rodrigo negó con la cabeza. No puedo pedirte que hagas eso. No me lo estás pidiendo. Te lo estoy ofreciendo, Sebastián. Ellos son peligrosos. Yo también lo soy cuando alguien toca a mi familia. Nos quedamos en silencio. Podía ver la guerra interna en sus ojos, el miedo, la esperanza, la desesperación. Finalmente asintió. ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario, 1 semana, 2, 1 mes, hasta que aprendan que no pueden seguir haciendo esto sin consecuencias. Pasamos el resto de la noche planeando. Me contó todo sobre su rutina diaria, sobre cómo Camila apenas le hablaba, sobre cómo sus cuñados Marcos, Fernando y el menor Damián aparecían sin avisar en cualquier momento para burlarse de él, empujarlo, golpearlo mientras decían que solo estaban jugando de machos. Me habló sobre el abuso psicológico constante, las humillaciones en reuniones familiares, cómo lo llamaban inútil, débil, poco hombre. La violencia doméstica no siempre deja marcas visibles, pero las que ellos le dejaban eran imposibles de ignorar. Al día siguiente por la mañana, Rodrigo me prestó su ropa, sus llaves, su identificación. Nos paramos frente al espejo. Éramos exactamente iguales. Recuerda, me dijo. Camila duerme en la habitación principal.
Yo duermo en el cuarto de huéspedes desde hace 6 meses. No te preocupes. Voy a manejar esto. Salí de mi departamento como Rodrigo. Conduje su auto hasta su casa en las afueras de la ciudad. Era una casa bonita, demasiado bonita para esconder tanta miseria. Camila estaba en la sala cuando entré. Ni siquiera levantó la vista de su teléfono. «Llegas tarde», dijo con desprecio. «Lo siento, no me importa. La cena está en el horno. Sírvete tú mismo». Me serví y comí en silencio, observándola. Era hermosa, eso no podía negarlo. Pero había algo frío en sus ojos, algo que me decía que sabía exactamente lo que sus hermanos le hacían a Rodrigo y había elegido no hacer nada. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes esperando. No tuve que esperar mucho. Al tercer día, un sábado por la tarde, escuché el auto en la entrada. Voces fuertes, risas. Los hermanos de Camila habían llegado. Salí al patio donde estaban con Camila bebiendo cerveza. «Miren quién salió de su cueva», dijo Marcos el mayor. Casi 190 de estatura, complexión robusta. «Ven aquí, cuñadito. Necesito que me traigas otra cerveza del refrigerador». Caminé hacia la casa sin decir nada. Traje las cervezas. Cuando se las entregué a Marcos, él las dejó caer intencionalmente. «Torpeza tuya», dijo con una sonrisa. «Ahora límpialo». Me arrodillé y comencé a limpiar. Fernando, el del medio, se acercó y puso su pie en mi mano. «Uy, perdón, no te vi ahí abajo donde perteneces». Respiré profundo. Todavía no era el momento. Damián, el menor, pero no menos cruel, se rió. «Es tan patético. No sé cómo Camila aguanta vivir con esto». Camila no dijo nada, solo bebía su cerveza y miraba su teléfono como si nada estuviera pasando. Así que esto era la venganza familiar que necesitaban probar. Terminé de limpiar y me incorporé. Marcos se acercó. «¿Dónde están tus modales? ¿No vas a ofrecernos algo de comer?» «Voy a preparar algo», respondí con la voz más sumisa que pude fingir. «Así me gusta, obediente». Preparé botanas en la cocina mientras cortaba queso y embutidos. Escuchaba sus risas afuera, sus comentarios sobre lo inútil que era Rodrigo, sobre cómo Camila merecía un hombre de verdad. La rabia hervía en mis venas, pero me mantuve calmado. La justicia propia requiere paciencia, requiere esperar el momento exacto. Llevé la comida afuera. Marcos me agarró del brazo cuando pasé junto a él. «¿Sabes qué, cuñado? Creo que es hora de nuestro juego». Camila se levantó. «Ya empezaron con eso. Voy adentro». «¿Qué juego?», pregunté aunque ya sabía la respuesta. «El juego donde te enseñamos a ser hombre», dijo Fernando. Los tres me rodearon. Damián fue el primero en empujarme. No muy fuerte, solo para probar. «Eres tan débil», dijo. «Apuesto a que ni siquiera puedes defenderte». Marcos me empujó más fuerte. «Vamos, pégame. Demuestra que tienes algo de hombría». Fernando se rió. «Nunca lo hace. Solo se encoge como un perro asustado». Me empujaron entre los tres cada vez más fuerte. Podía haberlos detenido en cualquier momento. Había practicado artes marciales durante 10 años, pero necesitaba que se confiaran, que creyeran que yo era Rodrigo, el débil, el que no se defendía. Finalmente, Marcos me golpeó en el estómago. Caí al suelo. Los tres se rieron. «Eso es todo», dijo Damián. «Ni siquiera vale la pena el esfuerzo». Me levanté lentamente, fingiendo dolor. «¿Estás bien, cuñadito?», preguntó Fernando con burla. Dije que sí con la cabeza. «Pensé que dirías eso», respondió Marcos. «Por eso nunca cambias». Entraron a la casa riéndose. Yo me quedé afuera unos minutos más, dejando que los moretones que me habían causado se formaran. Necesitaba evidencia. Necesitaba que la próxima vez que intentaran esto supieran exactamente con quién estaban tratando. Esa noche, después de que se fueron, tomé fotos de las marcas. Las guardé junto con las que Rodrigo me había mostrado.
El abuso psicológico constante, la violencia doméstica sistemática, todo iba a terminar. Solo necesitaba un poco más de tiempo. Una semana después regresaron. Esta vez llegaron más temprano antes del mediodía. Traían más amigos con ellos. 5 tipos más que se veían igual de arrogantes. Hoy vamos a hacer una parrillada, anunció Marcos. Y tú vas a cocinar, cuñado. Vas a atendernos a todos como el buen sirviente que eres. Camila estaba sentada en una tumbona bronceándose. Ni siquiera abrió los ojos cuando su hermano habló. Preparé la parrilla, cociné carne, pollo, vegetales, los atendí a todos. Cada uno tenía un comentario despectivo. Eres más útil aquí que en cualquier otro lugar, al menos sirves para algo. Tu hermana se casó con un 0 a la izquierda. Cada palabra era otra razón más para lo que venía. Cuando terminaron de comer, Marcos se puso de pie. ¿Sabes qué, muchachos? Creo que es hora de mostrarles nuestro juego familiar. Los otros 5 se levantaron interesados. ¿Qué clase de juego?, preguntó uno. Fernando sonrió. El juego donde le recordamos a nuestro cuñado. ¿Cuál es su lugar? Damián me señaló. Es muy simple. Lo empujamos, lo golpeamos un poco y él no hace nada porque sabe que si se queja las cosas se ponen peores. Los amigos se rieron. En serio, hazlo. Quiero ver. Me rodearon todos. Esta vez eran 8 contra 1. Marcos me empujó primero. Vamos, cuñado. Muéstrales lo patético que eres. Fernando me golpeó en el hombro. Ni siquiera te defiendes. Eres un cobarde. Damián me pateó la pierna. Me tambaleé, pero no caí. Los otros 5 se unieron. Empujones, golpes en los brazos, en la espalda, risas, burlas. Este es tu cuñado. Es peor de lo que dijeron. Uno de los amigos me agarró del cuello de la camisa. Oye, Marcos, podemos golpearlo más fuerte. No va a hacer nada de todos modos. Marcos se encogió de hombros. Haz lo que quieras. Es solo un saco de boxeo que respira. El tipo levantó el puño. Lo vi venir en cámara lenta. Este era el momento. Justo antes de que su puño me tocara, lo atrapé. Mi mano se cerró alrededor de su muñeca como un tornillo de banco. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? Apreté fuerte. Escuché el crujido de sus huesos antes de que gritara. Lo solté y cayó al suelo sujetándose la muñeca. Los otros se quedaron congelados. Sastián, dijo Marcos, su rostro palideciendo. Rodrigo no podía hacer eso. Corrección. Respondí con una voz que ya no fingía ser sumisa. Rodrigo no podía hacer eso. Yo sí puedo. Fernando dio un paso atrás. ¿Quién eres? Soy el hermano gemelo de Rodrigo y ustedes, hijos de perra, han estado lastimando a mi hermano durante un año. Damián trató de correr. Lo atrapé antes de que diera 3 pasos. Lo giré y le apliqué una llave de brazo que aprendí en Jiu-Jitsu. Cayó de rodillas gritando, suéltame. No, hasta que entiendan algo. Ustedes pensaron que podían golpear a alguien sin consecuencias. Pensaron que la violencia doméstica era un juego. Se equivocaron. Fernando sacó su teléfono. Voy a llamar a la policía. Adelante, respondí. Tengo fotos y videos de cada golpe que le dieron a Rodrigo durante el último año. Tengo evidencia de abuso psicológico, amenazas, agresión física. Llama. Veamos quién termina arrestado. Su mano tembló, guardó el teléfono. Marcos trató de recuperar su compostura. No puedes probar nada. Mi padre tiene contactos. Tu padre no puede hacer desaparecer evidencia cuando hay testigos. Señalé a los 5 amigos que ahora miraban aterrorizados. Ellos acaban de participar en un asalto grupal. Están todos implicados. Los 5 salieron corriendo hacia sus autos. En 30 segundos, el patio estaba vacío, excepto por los 3 hermanos y yo. Camila finalmente se movió. Se quitó los lentes de sol. Sebastián, no puedes hacerles esto.
Son mi familia y Rodrigo es la mía. Respondí. ¿Dónde estabas tú cuando lo golpeaban? ¿Dónde estabas cuando lo humillaban viviendo cómodamente en esta casa que él paga mientras fingías no ver nada? Se puso roja. Yo no sabía que era tan grave. Mentira, lo sabías perfectamente. Elegiste a estos abusadores sobre tu esposo y ahora vas a vivir con esa elección. Solté a Damián. Los 3 hermanos se agruparon juntos como los cobardes que eran. Esto es lo que va a pasar. Dije, Rodrigo va a divorciarse de ti, Camila. Ustedes 3 no se van a acercar a él nunca más. Si lo hacen, toda esta evidencia va directamente a la fiscalía, a los medios, a cualquiera que quiera escuchar. Su padre puede tener contactos, pero no puede controlar todo. Y les aseguro que cuando la historia de 3 hermanos ricos abusando de su cuñado salga a la luz, esos contactos no van a querer ayudarlos. Marcos intentó un último movimiento de valentía. No nos asustas. Di un paso hacia él. Debería asustarte porque a diferencia de mi hermano, yo no tengo problema en responder a la violencia con violencia. Y créeme cuando te digo que si vuelves a poner un dedo sobre Rodrigo, no voy a llamar a la policía. Voy a manejarlo yo mismo y la justicia propia que aplicaré será mucho peor que cualquier cosa que un juez pueda ordenar. Los 3 se fueron, subieron a su auto y se marcharon dejando marcas de llantas en el pavimento. Camila se quedó parada en medio del patio temblando. Rodrigo nunca me va a perdonar por esto, susurró. Rodrigo ya te perdonó demasiadas veces, respondí. Ahora tiene que perdonarse a sí mismo por permitir que esto llegara tan lejos. Entré a la casa y empaqué las cosas de Rodrigo, ropa, documentos, fotos, todo lo que era de él. Cuando terminé, llamé a mi hermano. Ven a recoger tus cosas. Se acabó. Rodrigo llegó 1 hora después. Camila intentó hablar con él, pero él la ignoró completamente. Cargamos todo en su auto. Mientras conducía detrás de él de regreso a mi departamento, pensé en todo lo que había pasado. La venganza familiar no se trataba de hacerles más daño del que ellos causaron. Se trataba de asegurarse de que nunca pudieran volver a hacerlo. Se trataba de romper el ciclo de abuso que habían normalizado. Esa noche Rodrigo y yo nos sentamos en mi sala. Él sostenía una cerveza que no había tocado. Gracias, dijo finalmente. No me las des todavía. Esto no ha terminado. Mañana vamos con un abogado. Vamos a iniciar el divorcio y vamos a asegurarnos de que quede registrado todo lo que te hicieron. Pero ellos dijeron que tienen contactos y nosotros tenemos evidencia y testigos. Los amigos que trajeron vieron todo. Algunos de ellos grabaron videos. Ya me contacté con 2 de ellos. Están dispuestos a testificar a cambio de que no presente cargos contra ellos. Rodrigo me miró con asombro. ¿Cómo hiciste todo eso en tan poco tiempo? Porque mientras tú intentabas sobrevivir, yo estaba planeando. El abuso psicológico te hizo creer que no tenías opciones, pero siempre las hubo. Solo necesitabas a alguien que te las mostrara. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Me sentí tan estúpido, Sebastián, tan débil. No eres ninguna de esas cosas. Eres alguien que fue víctima de violencia doméstica sistemática. Y eso no es tu culpa. Los días siguientes fueron un torbellino. El abogado que contraté era especialista en casos de violencia doméstica. Cuando vio la evidencia me dijo que teníamos un caso sólido, no solo para el divorcio, sino para cargos criminales y queríamos proceder. Quiero proceder, dijo Rodrigo con una firmeza que no le había escuchado antes. Quiero que todos sepan lo que me hicieron y quiero que paguen por ello. Presentamos los cargos. La fiscalía aceptó el caso. 2 semanas después, Marcos, Fernando y Damián fueron arrestados. El padre intentó hacer desaparecer los cargos, pero los videos que los amigos habían grabado ya estaban en manos de la fiscalía y copias habían sido enviadas a 3 medios de comunicación diferentes como respaldo. La historia explotó. Familia adinerada acusada de abuso sistemático contra cuñado. Los titulares estaban en todos lados. Camila me llamó llorando. «Destruiste a mi familia». «No», respondí.
Tu familia se destruyó sola cuando decidieron que golpear a alguien era aceptable. Yo solo me aseguré de que enfrentaran las consecuencias. Colgué. Bloqueé su número. El juicio fue rápido. Los 3 hermanos se declararon culpables como parte de un acuerdo. 2 años de prisión para Marcos y Fernando, 18 meses para Damián. Además de libertad condicional, servicios comunitarios y órdenes de restricción permanentes contra Rodrigo, el padre perdió varios contratos de negocio cuando la historia salió. Sus contactos no querían asociarse con alguien cuya familia estaba envuelta en un escándalo de violencia doméstica. La empresa familiar perdió 40% de su valor. Camila tuvo que vender la casa para pagar los abogados. Se mudó de regreso con sus padres, quienes ahora la culpaban por no haber controlado a sus hermanos. Rodrigo, por su parte, floreció. Comenzó terapia para procesar el trauma del abuso psicológico que había sufrido. Se unió a un grupo de apoyo para víctimas de violencia doméstica. Hablar con otros que habían pasado por experiencias similares le ayudó a entender que no estaba solo, que no era débil, que había sido víctima y que merecía sanar. 6 meses después del juicio, conoció a Daniela en uno de esos grupos. Ella había sobrevivido una relación abusiva similar. Se entendieron inmediatamente. 1 año después, Rodrigo y Daniela se casaron. Fue una ceremonia pequeña, íntima, llena de gente que genuinamente los amaba. Yo fui su padrino. Cuando llegó el momento del brindis, Rodrigo se puso de pie. Quiero agradecerle a mi hermano Sebastián, dijo. Él me salvó cuando yo no podía salvarme a mí mismo. Me mostró que la venganza familiar no se trata de odio. Se trata de proteger a los que amas y asegurarte de que la justicia se cumpla. Todos aplaudieron. Después de la ceremonia, Rodrigo y yo nos quedamos solos un momento. ¿Alguna vez te arrepentiste de lo que hiciste?, me preguntó. Ni un segundo, respondí, porque lo que hice no fue solo por ti, fue por todas las personas que sufren abuso y tienen demasiado miedo de defenderse. Fue para mostrar que la justicia propia, cuando se hace correctamente, puede cambiar vidas. Y cambió la tuya. Sonrió. Cambió todo. Mientras lo veía bailar con Daniela, rodeado de gente que lo apreciaba por quien era, no por quien fingía ser. Supe que había tomado la decisión correcta. Marcos, Fernando y Damián todavía estaban en prisión. Camila estaba viviendo con la vergüenza de haber permitido que el abuso continuara. Su padre había perdido su reputación, pero Rodrigo era libre y esa libertad, esa paz en sus ojos valía cada momento de lo que había hecho. La violencia doméstica destruye más que cuerpos, destruye almas, autoestima, el sentido de valor de una persona, pero puede ser vencida. Puede ser superada y aquellos que la perpetran pueden y deben enfrentar consecuencias porque nadie, absolutamente nadie, merece ser tratado como Rodrigo fue tratado y nadie que abuse de otros merece escapar sin rendir cuentas. Hoy, 3 años después, Rodrigo tiene una vida completamente nueva. Él y Daniela tienen una hija. Trabaja como consejero para víctimas de violencia doméstica, usando su experiencia para ayudar a otros. Los hermanos de Camila salieron de prisión, pero sus vidas nunca volvieron a ser las mismas. Marcos no pudo encontrar trabajo por su récord criminal. Fernando se mudó a otra ciudad para escapar de la vergüenza. Damián desarrolló problemas de ansiedad que lo persiguen hasta hoy. Camila intentó contactar a Rodrigo varias veces a lo largo de los años. Él nunca respondió. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar. Algunas traiciones demasiado grandes para perdonar. Y está bien, no todo merece una segunda oportunidad. No todos los que piden perdón lo merecen. A veces la mejor venganza es simplemente vivir bien, construir una vida mejor y dejar que aquellos que te lastimaron vean desde lejos todo lo que perdieron. Cuando te subestimaron. Cuando miro hacia atrás a esa noche cuando Rodrigo apareció en mi puerta cubierto de moretones. No siento arrepentimiento. Siento orgullo. Orgullo de haber tenido el coraje de hacer lo que debía hacerse. Orgullo de haber protegido a mi hermano cuando más lo necesitaba. Y satisfacción al saber que 3 abusadores aprendieron de la manera más dura posible que no todos van a quedarse callados ante la injusticia. La justicia propia no siempre viene de los tribunales.
A veces viene de un hermano dispuesto a intercambiar lugares, a soportar el abuso solo para reunir evidencia, a enfrentar a los abusadores y mostrarles que sus acciones tienen consecuencias. Y cuando esa justicia finalmente llega, es más dulce que cualquier venganza impulsiva podría haber sido. Porque no se trata solo de castigar, se trata de liberar, de sanar, de reconstruir. Rodrigo ya no es víctima. Es sobreviviente, es esposo, es padre, es consejero, es fuerte y yo soy el hermano que se aseguró de que tuviera la oportunidad de convertirse en todo eso. Esa es mi venganza familiar, no destruir por destruir, sino reconstruir lo que ellos intentaron romper y verlos vivir sabiendo que fallaron. Pero déjame retroceder un poco. Necesito contarte cómo llegamos realmente a ese punto. Porque la noche que Rodrigo apareció en mi puerta, no fue la primera vez que sospeché que algo andaba mal. Todo comenzó meses antes, en la fiesta de cumpleaños de nuestra madre. Rodrigo llegó tarde, como siempre últimamente. Cuando entró noté que cojeaba levemente. ¿Qué te pasó en la pierna?, le pregunté. Nada. Me tropecé en las escaleras de la casa. Camila se rió desde atrás. Es tan torpe, dijo con ese tono que intentaba sonar cariñoso, pero que a mí me sonó falso. Siempre se está cayendo, tropezando, golpeándose con las puertas. Miré a mi hermano. Él evitó mi mirada. Esa fue la primera señal de alarma, pero la ignoré. Pensé que tal vez estaba siendo paranoico. Durante la cena observé más de cerca. Rodrigo casi no comió. Camila dominaba toda la conversación hablando sobre sus hermanos, sobre lo exitosos que eran, sobre cómo Marcos acababa de cerrar un gran negocio. Mi hermano permaneció callado, asintiendo de vez en cuando. Cuando Camila fue al baño, me acerqué a Rodrigo. Hermano, ¿está todo bien en casa? Claro. ¿Por qué preguntas? Te noto diferente, distante. Estoy bien, Sebastián. Solo cansado del trabajo, pero no parecía cansancio laboral, parecía agotamiento emocional. El tipo que viene del abuso psicológico constante. Antes de que pudiera presionar más, Camila regresó y el momento pasó. 2 semanas después lo llamé. Necesitaba escuchar su voz confirmar que estaba bien. Rodrigo, soy yo. Oye, ahora no es buen momento. ¿Por qué? Escuché voces de fondo, risas. Luego la voz de Marcos. Apúrate, cuñado. No tenemos todo el día. ¿Quiénes están ahí? Los hermanos de Camila vinieron a visitarnos. Hay algo raro en su tono. Rodrigo, si necesitas ayuda. Estoy bien. Tengo que irme. Colgó. Esa llamada me dejó inquieto. Comencé a prestar más atención. La siguiente vez que vi a Rodrigo fue 3 semanas después en el supermercado. Estaba comprando comida, mucha comida. ¿Vas a hacer una fiesta?, le pregunté. No, solo comprando para la semana. Eso es comida para 10 personas, no para 2. Camila tiene invitados frecuentemente, sus hermanos, sus amigos. Les gusta que tenga todo listo cuando llegan. Tienen las piernas rotas, no pueden comprar su propia comida. Sebastián, no empieces. No estoy empezando nada. Solo me parece extraño que uses todo tu tiempo libre siendo su empleado personal, no es así. Entonces, ¿cómo es? Se veía cansado, derrotado. Dejé el tema, pero tomé nota mental. Algo definitivamente andaba mal. 1 mes después, nuestra madre me llamó preocupada. Sebastián, ¿has hablado con tu hermano últimamente? Esta mañana. ¿Por qué? Canceló la cena familiar del domingo. Dijo que Camila y él tenían planes con la familia de ella. Otra vez. Es la 4ª vez consecutiva. Lo sé, mamá. Hablaré con él. ¿Crees que está todo bien con ellos? Honestamente no lo sé. Fui a su casa ese domingo. No avisé que iba. Cuando llegué encontré 5 autos estacionados afuera. Toqué el timbre. Rodrigo abrió la puerta con los ojos abiertos de sorpresa. Sebastián, ¿qué haces aquí? Vine a ver por qué cancelaste con mamá.
Yo tuvimos un cambio de planes. ¿Puedo ver eso? ¿Me vas a dejar pasar o me vas a hacer quedar aquí afuera? Entré. En el patio trasero estaban Marcos, Fernando y Damián con varios amigos. Había botellas de cerveza vacías por todas partes. Rodrigo tenía una bandeja en las manos llena de comida. «Miren quién llegó», gritó Marcos. El otro gemelo, el Huevos. Los otros se rieron. Rodrigo se puso rojo. «Sebastián, tal vez deberías irte». «¿Por qué?» «La fiesta se ve divertida». Me acerqué al grupo. Marcos me miró con esa sonrisa arrogante que tenía. «Tu hermano es un buen anfitrión», dijo. «Nos mantiene bien alimentados y con las bebidas llenas, como debe ser, ¿verdad, cuñado?» Rodrigo asintió sin decir nada. Vi cómo sus manos temblaban sujetando la bandeja. «Rodrigo, ven conmigo un momento», dije. «Está ocupado», interrumpió Fernando. «Tiene que atender a los invitados». No estaba pidiendo permiso. Tomé a mi hermano del brazo y lo llevé adentro. En la cocina cerré la puerta. «¿Qué demonios está pasando aquí?» «Nada, es solo una reunión». «Una reunión donde tú trabajas como sirviente mientras ellos se emborrachan». «No es así. Rodrigo, te conozco. Sé cuando algo anda mal. Por favor, solo vete. No quiero causar problemas». «¿Pras quién?» «Con Camila, con sus hermanos». «¿Qué te van a hacer si causo problemas?» Se quedó callado. Esa fue la confirmación que necesitaba. «Rodrigo, me estás diciendo que te tienen amenazado». «No, no es amenaza, es solo que es complicado». «Explícamelo». «No puedo». «Sebastián, por favor, solo vete y déjame manejar esto». «No voy a dejarte así. Tienes que hacerlo. Si te quedas, van a enojarse y cuando se enojan, las cosas se ponen difíciles para mí». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. Damián entró. «¿Hay algún problema aquí?» «Ninguno», respondió Rodrigo rápidamente. Sebastián ya se iba. Damián me miró. «Deberías irte. Tu hermano tiene trabajo que hacer». «¿Qué clase de trabajo?» «El que le digamos que haga. Eres su cuñado, no su jefe. En esta casa somos lo que queramos ser, ¿verdad, Rodrigo?» Mi hermano asintió. Sentí que la rabia me hervía, pero Rodrigo me miraba suplicante. «Por favor, Sebastián», no quería causar una escena que empeoraría las cosas para él. Me fui, pero esa noche no pude dormir. Al día siguiente contraté a un investigador privado. Necesitaba saber exactamente qué estaba pasando en esa casa. Le di la dirección, le pedí que vigilara y documentara todo. Durante las siguientes 3 semanas, el investigador me envió reportes diarios, fotos de los hermanos llegando a la casa a diferentes horas, videos de Rodrigo saliendo a comprar cosas, grabaciones de audio desde el exterior donde se escuchaban gritos, risas, órdenes. Cada reporte era una puñalada. Mi hermano estaba viviendo en un infierno y lo había estado ocultando. El reporte más perturbador llegó una tarde. El investigador había logrado grabar un video a través de una ventana. Se veía a Marcos empujando a Rodrigo contra la pared. Fernando sostenía una botella de cerveza amenazadoramente. Damián se reía. No había sonido, pero no lo necesitaba. La violencia doméstica estaba clara en cada frame del video. Llamé a Rodrigo inmediatamente. «Necesito que vengas a mi departamento ahora». «No puedo, Sebastián, estoy ocupado». «No es una solicitud. Ven ahora o voy yo para allá y te prometo que si voy no voy a ser educado con tus cuñados». Hubo un largo silencio. «Iré después de cenar. Estaré esperando». Llegó 3 horas después. Cuando abrió la puerta pude ver un nuevo moretón en su mandíbula apenas cubierto con maquillaje. «Rodrigo, ¿qué es eso?» «Nada». Me golpeé con la puerta del armario. «Mentira. Siéntate. Necesitamos hablar». «Sebastián, por favor, no empieces». Lo obligué a sentarse. Saqué los reportes del investigador y los puse frente a él. «¿Qué es esto?», preguntó palideciendo.
La verdad que no querías contarme. Empezó a revisar los papeles, las fotos, los videos. Sus manos temblaban cada vez más. ¿De dónde sacaste esto? Contraté a alguien porque sabía que me estabas mintiendo. No tenías derecho. Tengo todo el derecho cuando mi hermano está siendo víctima de violencia doméstica. No es, comenzó a decir, pero su voz se quebró. Sí lo es, Rodrigo, y lo sabes. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. No sabes cómo es, entonces explícamelo. Se desmoronó. Todo salió. Cómo había comenzado con bromas pesadas meses después de casarse con Camila. Cómo esas bromas se volvieron empujones. Cómo los empujones se volvieron golpes. Como Camila siempre decía que eran juegos entre hombres, que él era demasiado sensible, como cada vez que intentaba defenderse las cosas empeoraban. Cómo el abuso psicológico había sido tan efectivo que comenzó a creer que tal vez él era el problema. Me contó sobre la vez que intentó denunciarlos, cómo fue a la estación de policía con fotos de moretones, cómo el oficial de turno miró las fotos, luego hizo una llamada. 20 minutos después, el padre de Camila apareció, habló con el oficial en privado. Cuando salió, le dijo a Rodrigo que sería mejor olvidar todo el asunto, que acusaciones falsas podían tener consecuencias legales serias. Rodrigo salió de ahí aterrorizado y nunca volvió a intentar denunciar. También me contó sobre el aislamiento, cómo los hermanos gradualmente lo separaron de sus amigos. Si planeaba una salida, ellos aparecían justo a esa hora y lo obligaban a cancelar. Si alguien venía a visitarlo, lo humillaban frente a esa persona hasta que dejaran de venir. Me contó cómo perdió su trabajo hace 4 meses. Marcos había llamado a su jefe diciendo que Rodrigo tenía problemas de drogas. Sin evidencia, sin investigación, lo despidieron. Desde entonces vivía del dinero de Camila, lo cual los hermanos usaban como otra forma de control. Escuché todo. Cada palabra era carbón agregado al fuego de mi rabia. Cuando terminó de hablar estaba agotado, vacío. ¿Por qué no viniste a mí antes?, le pregunté. Porque tenía vergüenza. Admitió, vergüenza de que mi hermano gemelo, la persona más parecida a mí en el mundo, viera en lo que me había convertido. Un hombre que no puede defender a su propia familia, que deja que lo traten como basura. No eres eso, Rodrigo. Eres víctima de un sistema de abuso cuidadosamente diseñado. Ellos te aislaron, te humillaron, te hicieron sentir impotente. Eso no es debilidad de tu parte, es maldad de la de ellos. Pero me quedé, dejé que pasara porque tenías miedo y eso es comprensible. Pero ahora vamos a cambiar las cosas. Sebastián, no puedes involucrarte. Si lo hago, va a empeorar todo. Va a empeorar para ellos, no para ti. Esa noche trazamos el plan original. Rodrigo se quedaría en mi departamento. Yo iría a su casa, pero necesitaba más información primero. Necesitaba saber exactamente qué tan lejos estaban dispuestos a llegar. Pasé los siguientes días preparándome. Grabé conversaciones con Rodrigo donde detallaba cada incidente. Recopilé toda la evidencia del investigador. Contacté a un abogado especializado en violencia doméstica y le expliqué la situación. Ella me dijo que con la evidencia que teníamos podíamos no solo conseguir el divorcio, sino también presentar cargos criminales. También investigué a los hermanos. Marcos tenía un historial de peleas en bares, aunque nunca fue arrestado gracias a la influencia de su padre. Fernando había sido expulsado de 2 universidades por acoso. Damián, el menor, tenía varias denuncias por conducción agresiva. Eran, en resumen, exactamente el tipo de personas que creían que el dinero y las conexiones los hacían intocables. El día antes de hacer el intercambio, llamé a mi madre y le expliqué todo. Sebastián, ¿por qué no me dijeron? Mamá, Rodrigo tenía miedo y yo recién me enteré. Necesito que confíes en mí. Voy a arreglar esto. Ten cuidado. Estos hombres suenan peligrosos. Lo sé. Por eso necesito hacerlo yo. Si Rodrigo intenta defenderse ahora después de 1 año de abuso, no sabrá cómo. Pero yo sí. También llamé a mi mejor amigo Germán. Le expliqué el plan.
Estás loco, me dijo. Estos tipos tienen dinero y conexiones. Por eso necesito que seas mi respaldo. Si algo sale mal, tienes copias de toda la evidencia. La llevas directamente a los medios y a la fiscalía. No va a salir mal. Solo necesito que estés preparado por si acaso. Está bien, pero ten cuidado, Sebastián. Este tipo de gente no juega limpio, lo sé, pero tampoco yo. Cuando se trata de proteger a mi familia. La noche antes del intercambio, Rodrigo y yo nos sentamos a hablar. Todavía puedes echarte atrás, le dije. Esto no tiene que ser tu responsabilidad. No voy a echarme atrás, respondí. Ya tomé la decisión. Pero quiero que entiendas algo. Cuando esto termine, tu vida va a cambiar completamente. Vas a divorciarte de Camila. Vas a tener que reconstruir desde cero. ¿Está bien con eso? Es mejor que la alternativa de seguir viviendo así. Me preguntó cómo iba a manejar el primer encuentro con los hermanos. Voy a dejar que se sientan poderosos, le expliqué. Voy a actuar exactamente como tú, sumiso, obediente. Necesito que crean que nada ha cambiado. Mientras más confiados estén, más evidencia recopilo. Y cuando finalmente muestren su peor cara, cuando crucen la línea definitivamente, ahí es cuando revelo quién soy realmente. Y si te lastiman, lo miré directo a los ojos. Si me lastiman, será la última vez que lastiman a alguien sin consecuencias. Esa noche practiqué, estudié los videos de Rodrigo, cómo caminaba cuando estaba alrededor de ellos, cómo bajaba la mirada, cómo su voz se volvía más suave. Tenía que ser perfecto. Si notaban alguna diferencia, el plan fracasaría. Al día siguiente, por la mañana, hicimos el intercambio oficial. Nos paramos frente al espejo haciendo los últimos ajustes. Él me dio su reloj, su billetera, su anillo de matrimonio. Cuando me lo puse, sentí el peso de todo lo que representaba. Un año de dolor, de humillación, de abuso. Voy a terminar con esto. Le prometí. Sé que lo harás, respondió. Solo no te dejes llevar por la rabia. Mantente enfocado. La venganza es mejor cuando es calculada. Conduje hasta su casa. Mientras me acercaba, vi el auto de Camila en la entrada. Respiré profundo. Era hora de comenzar la actuación. Entré usando sus llaves. Camila estaba en la cocina. Buenos días, dije con la voz de Rodrigo suave y tentativa. Ella ni siquiera se volteó. Hay café en la cafetera, sírvete tú mismo. Gracias. No respondió. Pasé el primer día observando, aprendiendo la dinámica de la casa. Camila trabajaba desde casa en su computadora. Apenas me dirigía la palabra. Cuando necesitaba algo, simplemente lo decía en voz alta, esperando que yo lo hiciera. Necesito más café. La basura tiene que sacarse. Lava los platos. Cada orden era una ventana a cómo trataba a mi hermano, no como esposo, sino como empleado no remunerado. El segundo día comencé a explorar más. Revisé el estudio de Camila cuando ella salió. Encontré emails entre ella y sus hermanos. En uno, Marcos escribía, tu esposo es tan patético que da risa. Hoy lo hicimos cargar todas nuestras compras desde el auto. Se veía exhausto, pero no dijo nada. La respuesta de Camila. Lo sé. A veces me pregunto por qué me casé con él. Deberías haberme dejado presentarte a alguien mejor. Tomé fotos de esos emails. Cada palabra era evidencia adicional de que ella no solo sabía del abuso, sino que lo encontraba entretenido. Seguí buscando. Encontré un chat grupal entre los tres hermanos llamado Operación Cuñado. Contenía meses de mensajes burlándose de Rodrigo, planeando nuevas formas de humillarlo, apostando sobre cuánto aguantaría antes de romperse. Un mensaje de Fernando decía, apuesto 20,000 pesos a que podemos hacerlo llorar este fin de semana. Damián respondió, muy fácil. Mejor apostemos a que podemos hacerlo pedir perdón por existir. Marcos, me gusta cómo piensas, hermanito. Cada mensaje me enfermaba más, pero los documenté todos. Esta no era solo violencia doméstica física,
Era tortura psicológica sistemática. El tercer día, mientras limpiaba el patio como Camila me había ordenado, llegó una vecina. «Hola, Rodrigo». Me saludó. «Hola», respondí. «No te había visto últimamente. ¿Cómo estás?» «Bien, gracias». «Te ves cansado. ¿Has estado enfermo, solo trabajando mucho?» Ella se acercó más y bajó la voz. «Rodrigo, sé que no es mi problema, pero he escuchado cosas, gritos, ruidos fuertes. Si necesitas ayuda, estoy bien, de verdad. Gracias por preocuparte». Se fue, pero ese encuentro me dio una idea. Si la vecina había escuchado cosas, probablemente otros también. Esa tarde, mientras Camila estaba en una llamada de trabajo, salí a caminar por el vecindario. Toqué en 3 casas, en cada una me presenté como Rodrigo y pregunté si habían notado algo inusual. Los resultados fueron reveladores. La señora del número 17 me dijo: «He escuchado muchos gritos los fines de semana. Siempre hay autos estacionados afuera y música fuerte». Pensé en llamar a la policía varias veces por el ruido. El hombre del número 23 fue más directo. «He visto a esos 3 tipos que vienen seguido. Se ven como matones. Una vez vi que te empujaban en el jardín. Iba a intervenir, pero mi esposa me dijo que no me metiera». «Lo siento». «No tiene que disculparse», le dije. «Solo necesito saber si estaría dispuesto a testificar sobre lo que vio si fuera necesario». Miró nervioso hacia atrás. Luego asintió. «Si es para ayudarte, sí. Haría lo correcto». Con cada conversación construía un caso más sólido. 3 vecinos dispuestos a testificar sobre disturbios, comportamiento agresivo y al menos un incidente de violencia física presenciado. Eso sumado a la evidencia fotográfica, los videos del investigador, los emails y mensajes. Pintaba un cuadro completo de abuso sistemático. El viernes por la noche, Camila me informó: «Mañana vienen mis hermanos, van a quedarse el fin de semana. Asegúrate de que haya suficiente comida y bebida». «Por supuesto. Y Rodrigo, usa esa camisa azul que te compré, la que tiene cuello. Les gusta verte presentable cuando vienen». «Entendido». Me miró con una expresión extraña. «Estás muy callado hoy, más de lo usual, solo cansado». «Bueno, descansa. Mañana vas a necesitar energía». Esa noche desde el cuarto de huéspedes llamé a mi hermano. «Mañana vienen», le dije. «Lo sé. ¿Estás listo?» Rodrigo dudó. «Tengo miedo por ti, Sebastián. Ya sé cómo son. Pueden ser muy violentos cuando quieren». «Lo sé. Por eso necesito que confíes en mí. He estado entrenando en artes marciales durante 10 años. Si se pone físico, puedo manejarlos, pero prefiero no llegar a eso. Prefiero que se condenen ellos mismos». «¿Cómo?» «Siendo exactamente quienes son. Y voy a asegurarme de que cada segundo quede documentado». Le expliqué que había instalado cámaras ocultas en 3 lugares estratégicos del patio y la sala, pequeñas, inalámbricas, transmitiendo a un servidor en la nube. Todo lo que pasara el fin de semana quedaría grabado. «Sebastián, eso es ilegal», protestó Rodrigo. «En realidad no. Estoy en mi propia propiedad, técnicamente la tuya, y no estoy grabando áreas privadas como baños o habitaciones, solo espacios comunes». Un buen abogado puede argumentar que es legal, especialmente cuando se usa para documentar un crimen en progreso. El sábado amaneció claro y cálido. Preparé un desayuno grande como Camila me había instruido. A las 10 de la mañana escuché los autos llegar. Respiré profundo. Era hora del acto final. Marcos entró primero con Fernando y Damián detrás. Traían a 5 amigos más, todos con la misma expresión arrogante. «Buenos días», dije con la voz sumisa que había perfeccionado. Marcos me ignoró completamente. Fernando fue directo al refrigerador y sacó cerveza sin pedir permiso. Damián me tiró las llaves de su auto. «Descarga las bolsas que están en la cajuela», ordenó. «Hay carne para la parrillada. Y ten cuidado, si se te cae algo, lo pagas».
Salí y descargué las bolsas. Eran pesadas, llenas de carne costosa, camarones, vinos importados. Todo lo mejor, por supuesto, pagado con el dinero de Camila, que técnicamente también era de Rodrigo. Mientras llevaba las bolsas adentro, uno de los amigos me bloqueó el paso intencionalmente. UPS, perdón, no te vi ahí. Los otros se rieron. Me moví alrededor de él sin responder. Wow. Es tan sumiso como dijeron, comentó otro. Marcos sonrió. Espera a ver el espectáculo completo. Hoy tenemos algo especial planeado. Mi corazón latió más rápido, pero mantuve la expresión neutra. Pasé la siguiente hora preparando todo para la parrillada, marinando la carne, cortando vegetales, organizando las bebidas en hielo. Mientras tanto, ellos se instalaron en el patio, bebiendo, riendo, tratándome como mobiliario. Oye, tú, tráeme otra cerveza. Me gritaban sin usar mi nombre, como si no tuviera uno. Esto era parte del abuso psicológico, deshumanizarme completamente. Alrededor del mediodía, cuando empecé a asar la carne, Fernando se acercó. ¿Sabes, cuñado? He estado pensando. Creo que hoy deberíamos hacer las cosas diferentes. ¿Cómo así?, pregunté. Creo que debería servirnos de rodillas como muestra de respeto. Los otros estallaron en risas. Marcos aplaudió. Excelente idea, hermano. ¿Qué dices, Rodrigo? Vas a mostrar un poco de respeto. Me quedé quieto, como si estuviera considerándolo. Por dentro sabía que esto era oro. Documentación clara de humillación intencional. Uno de los amigos sacó su teléfono. Ay, esto lo tengo que grabar, dijo. Es demasiado bueno. Perfecto. Pensé más evidencia. Lentamente me arrodillé. Los comentarios empezaron inmediatamente. Miren, eso. Es patético. ¿Cómo puede vivir así? No tiene dignidad. Serví las primeras piezas de carne desde mis rodillas, pasándolas uno por uno. Cada uno hizo un comentario degradante. Esto es lo que llamo servicio, dijo Marcos. Tal vez deberías conseguirte un uniforme de mayordomo, sugirió Damián. Completo con corbatita, agregó Fernando. Todos rieron. Camila estaba sentada a un lado mirando su teléfono, actuando como si nada inusual estuviera pasando. Después de servir a todos, Fernando dijo, ¿sabes qué? No me gusta cómo está cocida esta carne. Hazla de nuevo. La carne estaba perfectamente cocida, pero eso no importaba. Esto no era sobre la comida, era sobre control, sobre poder, sobre ver cuánto podían empujar antes de que yo reaccionara. Claro, respondí. La haré de nuevo. Bien, dijo asintiendo. Y mejor que esté perfecta o vas a tener problemas. Volví a la parrilla. Mientras cocinaba la nueva pieza, escuché sus conversaciones. Hablaban abiertamente sobre otras veces que habían humillado a Rodrigo. ¿Te acuerdas cuando lo hicimos limpiar el patio con un cepillo de dientes?, preguntó Damián. Clásico, respondió Marcos. O cuando apostamos a que no podía tomar 10 shots seguidos y luego lo dejamos vomitando en el baño toda la noche. Fernando agregó, mi favorito fue cuando le dijimos que Camila nos había dicho que quería el divorcio. Se puso a llorar como bebé hasta que le dijimos que era broma. Cada historia era peor que la anterior y todas quedaban grabadas. Cuando terminé la nueva carne, la llevé de vuelta. Fernando la examinó exageradamente. Milímetros, todavía no está bien. Creo que has perdido tu toque. Uno de los amigos intervino. ¿Sabes qué sería divertido? Que coma del suelo como perro. Los otros vitorearon la idea. Sí, hazlo. Vamos a ver qué tan bajo puede llegar. Marcos puso un pedazo de carne en el suelo. Adelante, cuñado. Si la quieres, ahí está. Este era el momento. Podía sentirlo. Este era el punto sin retorno que necesitaba. Me agaché como si fuera a obedecer. Todos se inclinaron hacia adelante, anticipando la humillación completa. Entonces, justo cuando mis manos tocaron el suelo, me detuve, me enderecé lentamente y los miré a todos.
¿Saben qué? Dije con mi voz normal. No, la de Rodrigo. Creo que ya tuve suficiente de esto. La sonrisa de Marcos vaciló. ¿Qué dijiste? Dije que terminé. Ya no voy a seguir este juego. Fernando se puso de pie. Estás hablándome con ese tono a ti y a tus hermanos y a todos estos imbéciles que piensan que humillar a alguien es entretenimiento. Los 5 amigos se miraron entre sí, confundidos. Damián se acercó amenazadoramente. Creo que alguien necesita que le recuerden cuál es su lugar. No, respondí con calma. Creo que ustedes necesitan que les recuerden algo. No soy Rodrigo. Los 3 hermanos se congelaron. ¿Qué? Susurró Marcos. Soy Sebastián, el hermano gemelo de Rodrigo. Y han estado actuando frente a las cámaras todo este tiempo. Señalé las 3 cámaras ocultas estratégicamente ubicadas. Sus rostros palidecieron. Cada palabra que dijeron, cada acción que tomaron, cada momento de abuso, humillación y violencia doméstica ha sido grabado y transmitido a un servidor seguro en la nube. Copias ya están en manos de mi abogado, un periodista de investigación y la fiscalía. Fernando trató de correr hacia una de las cámaras. No te molestes, le dije. Aunque las destruyas, los archivos ya están respaldados en múltiples ubicaciones. Uno de los amigos intentó irse. Alto, dije. Todos ustedes quedan aquí hasta que llegue la policía. No puedes detenernos, dijo nerviosamente. No tengo que hacerlo. Ya llamé a las autoridades. Reporté una situación de violencia doméstica en progreso. Van a querer hablar con todos los presentes. Además, salir ahora sería admisión de culpabilidad. Marcos recuperó algo de compostura. Esto no va a sostenerse. Mi padre tiene contactos. Tu padre no puede hacer desaparecer evidencia de video de 8 hombres humillando y abusando psicológicamente de alguien, especialmente cuando copias de esa evidencia ya están en los medios. En este momento, un periodista está revisando 3 horas de grabación, mostrando exactamente qué clase de personas son ustedes. Fernando sacó su teléfono. Voy a llamar a nuestro abogado. Adelante. Pero te sugiero que también llame a un abogado criminalista. Lo vas a necesitar. Los siguientes 20 minutos fueron caóticos. Los hermanos llamaron a su padre, los amigos llamaron a los suyos. Camila finalmente reaccionó gritando que yo había violado su privacidad. En realidad, respondí, todo lo que grabé fue en espacios comunes de una propiedad que técnicamente pertenece a mi hermano. Y dado que estaba documentando un crimen, cualquier abogado decente puede argumentar que era legal y necesario. Destruiste mi familia, gritó. Tu familia se destruyó sola cuando decidieron que torturar a alguien era aceptable. Cuando llegó la policía, la situación fue exactamente como esperaba. Los oficiales tomaron declaraciones de todos. Les mostré algunas de las grabaciones en mi teléfono. Uno de los oficiales, una mujer llamada Sargento Méndez, vio apenas 30 segundos antes de apagar el video. Esto es suficiente, dijo. Caballeros, van a tener que venir con nosotros para más preguntas. ¿El padre de qué? Comenzó a protestar Marcos. Su padre puede reunirse con ustedes en la estación. Interrumpió la sargento. Los 3 hermanos fueron escoltados a los patrulleros. Los 5 amigos también fueron llevados para interrogatorio. Me quedé con 2 oficiales dando mi declaración completa. Les expliqué sobre Rodrigo, sobre el año de abuso, sobre cómo había documentado todo. Necesitamos hablar con su hermano también, dijo uno de los oficiales. Está en mi departamento. ¿Puedo llamarlo ahora? Hágalo, por favor. Rodrigo llegó 30 minutos después. Cuando lo vio la sargento Méndez. Ella entendió inmediatamente. Son idénticos, murmuró. Por eso funcionó el plan. Mi hermano dio su declaración mostrando los moretones que aún tenía contando su historia. Los oficiales escucharon con expresiones cada vez más serias. Señor, dijo la sargento cuando terminó. Lamento que haya pasado por esto y lamento más que cuando intentó reportarlo antes. No recibió la ayuda que merecía. Eso no volverá a pasar.
Esa noche Rodrigo y yo volvimos a mi departamento. Se dejó caer en el sofá, agotado emocionalmente. Está hecho, le dije. Ya no pueden lastimarte más. Gracias, Sebastián. No sé cómo agradecerte. No tienes que hacerlo. Eres mi hermano. Haría cualquier cosa por ti. Aún así, lo que hiciste hoy, lo que arriesgaste, valió la pena ver sus caras cuando se dieron cuenta de que todo era una trampa. Eso solo valió cada segundo. Los días siguientes fueron un torbellino mediático. La historia explotó. Hermano gemelo, se hace pasar por víctima de abuso para exponer a agresores. Los videos, editados para proteger identidades, pero mostrando claramente la naturaleza del abuso, fueron vistos millones de veces. Los comentarios eran abrumadoramente de apoyo. Esto es lo que se necesita. Más gente como Sebastián. Finalmente alguien enfrenta a estos abusadores. La justicia propia en su máxima expresión. Pero también hubo críticas. Algunos argumentaban que lo que hice fue vigilantismo, que debería haber dejado que las autoridades manejaran todo. Mi respuesta en una entrevista fue simple. Las autoridades tuvieron su oportunidad hace 4 meses cuando mi hermano trató de reportar el abuso. Ignoraron sus súplicas porque los agresores tenían conexiones. A veces la justicia propia es la única justicia disponible para quienes no tienen poder. El padre de Camila intentó usar su influencia para hacer desaparecer los cargos, pero esta vez no funcionó. La presión pública era demasiado grande. 3 diferentes organizaciones de derechos de víctimas se unieron para apoyar el caso. Ofrecieron abogados pro bono, apoyo emocional, recursos. El caso contra los hermanos se volvió imposible de ignorar. El juicio preliminar fue rápido. Con la cantidad de evidencia, los abogados de los hermanos aconsejaron un acuerdo de culpabilidad. Marcos y Fernando aceptaron 2 años de prisión más 3 de libertad condicional. Damián, siendo menor y con menos historial, recibió 18 meses más 2 años de libertad. También se les ordenó asistir a terapia de manejo de ira y programas de rehabilitación para agresores. Las órdenes de restricción fueron permanentes. Los 5 amigos que participaron recibieron sentencias menores, servicios comunitarios, libertad condicional, multas considerables, pero el daño a sus reputaciones fue permanente. Varios perdieron trabajos, uno fue expulsado de la universidad. Todos quedaron marcados como partícipes en un caso de alto perfil de violencia doméstica. El padre de Camila enfrentó sus propias consecuencias cuando salió a la luz que había usado influencias para hacer desaparecer la denuncia previa de Rodrigo. Fue investigado por obstrucción de la justicia. No enfrentó cargos criminales, pero el escándalo arruinó su reputación de negocios. 3 socios mayores se retiraron de su firma. Perdió contratos valorados en millones. En 6 meses, su empresa valía la mitad de lo que había valido antes. Camila intentó salvar las apariencias. Dio una entrevista diciendo que no sabía cuán grave era el abuso, que sus hermanos la habían engañado también, pero yo tenía los emails y mensajes mostrando exactamente cuánto sabía y cuánto le divertía. Los publiqué. Su narrativa colapsó. Amigos la abandonaron. Su círculo social la congeló completamente. Tuvo que vender la casa para pagar abogados de divorcio y deudas acumuladas. Rodrigo, mientras tanto, comenzó a sanar. La terapia le ayudó a procesar el trauma. El grupo de apoyo le mostró que no estaba solo. Conocer a Daniela fue el punto de inflexión. Ella entendía lo que había pasado porque había vivido algo similar. Juntos construyeron algo real basado en respeto mutuo y comprensión, no en poder y control. 6 meses después del juicio, Rodrigo consiguió un nuevo trabajo como consejero para una organización sin fines de lucro que ayudaba a víctimas de violencia doméstica. Su experiencia personal lo hacía increíblemente efectivo. Podía mirar a alguien a los ojos y decir, yo pasé por esto. Yo sobreviví y tú también puedes. Esas palabras, viniendo de alguien que realmente lo había vivido, tenían un poder que ningún consejero sin esa experiencia podía igualar. Un año después, en su boda con Daniela, Rodrigo me pidió que dijera unas palabras. Me paré frente a todos los invitados cuando mi hermano apareció en mi puerta hace un año.
comenzó. Estaba roto. Un año de abuso sistemático lo había convencido de que no valía nada, de que merecía el trato que recibía. Pero yo vi algo diferente. Vi a alguien que había sobrevivido infierno tras infierno y aún tenía la fuerza para pedir ayuda. Lo que hice después no fue heroico, fue necesario, porque vivimos en un mundo donde muy seguido la violencia doméstica es ignorada, minimizada, escondida, especialmente cuando las víctimas son hombres. La sociedad nos dice que los hombres deben ser fuertes, que no deben quejarse, que aguanten. Esa mentalidad permite que el abuso continúe, permite que agresores como los hermanos de Camila sientan que pueden actuar sin consecuencias. Mi hermano tuvo el coraje de sobrevivir. Yo solo tuve el coraje de hacer lo que cualquiera debería hacer cuando ve a alguien que ama sufrir. Actuar. No siempre podemos depender de sistemas que fallan. A veces necesitamos la justicia propia, aplicada con inteligencia y propósito. Hoy celebramos no solo el matrimonio de Rodrigo y Daniela, sino el triunfo sobre el abuso, sobre la vergüenza, sobre aquellos que pensaron que podían romper su espíritu. Se equivocaron y pagaron por ese error. Todos aplaudieron. Rodrigo me abrazó con lágrimas en los ojos. Lo logramos, susurró. Sí, respondí. Lo lograste tú. Yo solo te ayudé a llegar aquí. Mientras lo veía bailar con Daniela, rodeado de gente que genuinamente lo apreciaba, supe que cada riesgo que tomé había valido la pena. La venganza familiar no se trata de destrucción ciega, se trata de protección, de justicia, de asegurarse de que aquellos que causan daño enfrenten las consecuencias de sus acciones. 2 años después de todo, me encontré casualmente con Damián en un supermercado. Se veía diferente, más delgado, con ojeras, nervioso. Me vio y casi dejó caer lo que llevaba. Sebastián comenzó. No necesitas decir nada. Lo interrumpí. Damián sacudió la cabeza. Sí, necesito. Lo que hicimos fue horrible. No tengo excusa. La terapia me ayudó a ver cuán enfermo estaba todo. Cuánto daño causamos. Lo siento. Miré a este hombre que había torturado a mi hermano. Parte de mí quería rechazar su disculpa. Decirle que lo sentía no era suficiente. Pero otra parte, la parte que había aprendido sobre ciclos de abuso y sanación, entendió que reconocer el error era el primer paso. Tu disculpa no cambia lo que pasó, le dije. Pero espero que signifique que nunca volverás a hacer eso a nadie. Te lo juro, nunca. No sé si cumplió esa promesa, pero sé que las consecuencias que enfrentó, que todos enfrentaron, enviaron un mensaje claro. El abuso tiene precio. La violencia doméstica tiene consecuencias y aquellos que piensan que pueden lastimar a otros sin repercusiones están equivocados. Hoy, 5 años después de aquella noche, cuando Rodrigo apareció en mi puerta, nuestra vida es completamente diferente. Él y Daniela tienen 2 hijos. Trabaja tiempo completo ayudando a otros sobrevivientes. Habla en conferencias sobre violencia doméstica masculina, un tema que sigue siendo tabú en muchos círculos. Yo me casé también. Mi esposa Beatriz es psicóloga especializada en trauma. Nos conocimos en una de las conferencias donde Rodrigo hablaba. Ella quedó impresionada por nuestra historia y quiso conocer al hermano que había arriesgado tanto. 3 años después nos casamos. Marco salió de prisión el año pasado, no encontró trabajo estable. Su récord criminal lo persigue. Fernando se mudó a otra ciudad trabajando en empleos de bajo nivel. Incapaz de reconstruir la vida privilegiada que tenía, el padre de Camila nunca recuperó su reputación. Su empresa quebró finalmente hace 6 meses. Camila vive con sus padres. Nunca se volvió a casar. En redes sociales ocasionalmente publica sobre segundas oportunidades y perdonarse a uno mismo, pero los comentarios generalmente le recuerdan su complicidad en el abuso. Algunas cicatrices nunca sanan completamente. Algunos errores definen una vida. No siento lástima por ninguno de ellos. Tuvieron opciones, eligieron el abuso, eligieron la crueldad, eligieron la violencia doméstica y ahora viven con esas elecciones. Mientras tanto, Rodrigo prospera. Su risa es genuina. Sus ojos tienen luz.
Cuando lo veo jugar con sus hijos enseñándoles sobre respeto y empatía, sé que rompió el ciclo. Sé que sobrevivió no solo físicamente, sino emocionalmente. Y eso, más que cualquier sentencia de prisión o ruina financiera de sus abusadores, es la verdadera victoria. La verdadera venganza es vivir bien, es sanar, es construir algo hermoso de las cenizas de lo que otros intentaron destruir. Mi hermano gemelo apareció en mi puerta cubierto de moretones hace 5 años. Los hermanos de su esposa lo habían estado golpeando durante un año. Intercambiamos lugares y me aseguré de que nunca lo olvidaran. Y no lo olvidaron. No lo olvidarán nunca. Pero más importante, Rodrigo nunca olvidará que sobrevivió, que es fuerte, que merece amor y respeto. Y yo nunca olvidaré que a veces, cuando los sistemas fallan, cuando las autoridades miran hacia otro lado, cuando el dinero y el poder protegen a los culpables, la justicia propia aplicada con inteligencia y propósito puede ser la diferencia entre una vida de sufrimiento y una vida de libertad. ¿Alguna vez has presenciado una situación de abuso familiar? ¿Qué harías si alguien cercano a ti estuviera sufriendo violencia doméstica? Déjame tu opinión en los comentarios. Si esta historia te impactó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más relatos como este. Gracias por acompañarme hasta el final. M.